Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Capítulo número 13 de otro grupo de WhatsApp. Este espacio que me da la oportunidad de llegar a hablar con ustedes, de reflexionar sobre la situación política y social de la Argentina, del mundo. Nos da para hablar de cualquier cosa. Y además como canal para comunicar, para mostrarles cuál es la actividad parlamentaria en tanto diputado nacional que soy por la provincia del Chubut. Arranca esta semana. Tuvimos una de descanso, nos tomamos una semanita de vacaciones, pero estamos muy contentos porque venimos dándole todas las semanas lugar a la reflexión, al pensamiento. Esta semana creo que el tema más determinante es la localización de la planta de gas natural licuado que se va a instalar finalmente en la provincia de Río Negro, en Sierra Colorada, cerca de la localidad de Sierra Grande, y no en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Bahía Blanca. Digo que es lo más importante por varios motivos, porque se trata de quizás una de las inversiones estratégicas en la que Argentina viene trabajando ya hace algunos años, y en segundo lugar porque fue esta nueva localización, digamos, originalmente la planta iba a ser instalada en Bahía Blanca, esas habían sido las negociaciones durante el gobierno de Alberto Fernández, en la que el Congreso hizo como un rígida medida en aquel momento de lo que pedía esta inversión. Yo considero que esa modalidad es más productiva que la que finalmente impuso no solamente el gobierno de Javier Milei, sino sus aliados en el Congreso. Tenía previsto que la planta se instalara en la ciudad de Bahía Blanca, donde existe ya un polo petroquímico muy grande, una capacidad industrial enorme y hay un puerto construido. Finalmente las autoridades de YPF y Petronas comunicaron hace algunos días atrás que la planta se va a instalar finalmente en Río Negro. Hay componentes políticos, por supuesto, y esto lo ha manifestado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hizo un anuncio oficial en una conferencia de prensa en la que advirtió que la planta se había movido de la provincia de Buenos Aires a Río Negro por cuestiones políticas. La empresa argumenta cuestiones más de orden técnico y económico, ¿no? Que el gasoducto, por ejemplo, que hay que construir, que es más o menos de las dimensiones del gasoducto Néstor Kirchner, tiene un recorrido de algo más de 100 kilómetros menos desde Vaca Muerta Sur hasta Sierra Colorada, y que si bien es cierto que hay que construir más infraestructura, las aguas profundas que tiene esa zona de la Patagonia incluso serían más convenientes. En lo personal me pone en una situación algo incómoda, ¿no? Porque la realidad es que entiendo que el juego político hizo, y lo dijo el propio presidente hace algunos días en una entrevista con Alejandro Fantino, que no le iba a dar, ¿no?, esa inversión a la provincia de Buenos Aires a un comunista como Kicillof. Eso, honestamente, por supuesto, me pone en un lugar de defensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo que la planta se instale en Río Negro y particularmente en la zona de Sierra Grande, le da una oportunidad muy importante a las localidades del norte de la provincia del Chubut, del noreste, sobre todo a Puerto Madryn, que tiene en su ADN un componente industrial con la instalación de Aluar hace muchísimas décadas en esa localidad, y además imagino genera algo de esperanza en una localidad como Trelew, que es una ciudad que supo ser muy importante para la provincia del Chubut y que de algunos años a esta parte vive en una suerte de distopía permanente, ¿no? Es una idea de que no hay futuro y hay añoranza por momentos pasados de la ciudad de Trelew. Da la sensación de que la instalación en Río Negro de esta planta puede generar algo de expectativa, porque en primer lugar los aeropuertos, por ejemplo, más cercanos que va a tener Sierra Grande y toda la inversión están en la provincia del Chubut, son principalmente el de Puerto Madryn, y probablemente toda un área de servicios pueda encontrar alguna oportunidad, ¿no?, en las localidades tanto de Madryn como Trelew. Por lo tanto, a la provincia del Chubut le viene bien que esta planta se instale en Río Negro. También hay que decir la habilidad del gobernador, ¿no?, de esa provincia, de Alberto Berettilinec,
que, bueno, acá uno tiene la explicación de por qué acompañó al presidente Milei en la ley Bases y particularmente en el RIGI. Todos los gobernadores de la Patagonia se manifestaron a favor de esta relocalización, así se dice, de la planta de GNL en Sierra Grande, ¿no? En Punta Colorada. Además de esto, que creo que fue el hecho político más importante, mientras que estamos grabando esta editorial, está hablando Mauricio Macri, que reapareció para acomodar al PRO, para acomodar a la oposición. No podemos saber exactamente qué es lo que dice, porque no lo podemos escuchar, pero algunas cosas interesantes para pensar. En primer lugar, que evidentemente esto, más allá de su nivel de apoyo o alejamiento del gobierno de Milei, es una estrategia de diferenciación, ¿no? Macri tiene que salir a marcar la cancha para no perder musculatura política de su espacio, del PRO, mientras que el gobierno se está fagocitando de alguna manera esa alternativa. Y la discusión que venimos escuchando ya hace muchos días entre algunos dirigentes del PRO y la propia Patricia Bullrich, que no está en el acto, ¿no? Sí están en el acto dos actores de la provincia del Chubut. Uno, el gobernador Ignacio Torres, que está sentado en primera fila y muy cerca del centro. A mi juicio, ¿no? Es un lugar que no le queda del todo cómodo. No sé si Torres tiene ganas de seguir reconociendo como líder a Mauricio Macri, lo que de alguna manera le pone algún obstáculo, algún freno para poder acordar con el peronismo de la provincia del Chubut. Desde el peronismo nosotros no estamos bajo ningún aspecto en condiciones de plantear acuerdos. Bueno, ahí justo es el único que no aplaude, mirá. No, le cuesta aplaudir a Nacho, están todos aplaudiendo, le cuesta, no está cómodo, está al lado creo que de María Eugenia Vidal. Y hay otra persona de la provincia del Chubut, otro dirigente, un joven dirigente, Manuel Fernández, que es diputado provincial, que se constituyó en el presidente de la Juventud del PRO. Esto para la cabeza y el plan de Nacho Torres en la provincia de poder armar un espacio político, un frente electoral amplio con el peronismo, de alguna manera provincializado, regionalizado, lo condiciona y mucho, ¿no? Y Manuel Fernández no le responde tanto a Nacho, sino a Ana Clara Romero, otras de las dirigentes importantes que tiene el PRO en la provincia del Chubut. ¿Cómo se va a ordenar ese espacio político de cara a las elecciones que viene? Bueno, de eso se trata este proceso, por eso la aparición de Mauricio Macri me parece ya pensando en las elecciones del 2025. Y en la misma semana que aparece Mauricio Macri, el sábado va a hablar Cristina Fernández de Kirchner desde México, bueno, con la expectativa de qué es lo que va a decir respecto a Venezuela, ¿no? Porque es un seminario principalmente organizado por Morena, por el partido de gobierno de México, que acaba de ganar las elecciones, y habla de la realidad política y electoral de América Latina, ¿no? Una situación en Venezuela que honestamente es una situación muy incómoda para los espacios progresistas, nacionales y populares de América Latina, porque no ha sido un proceso electoral lo suficientemente transparente como para anclar en los valores de lo democrático. Digo, yo escuchaba a algunos hoy, ¿no? En una entrevista, creo que en Radio Con Vos, que le hacía Ernesto Tenenbaum, un periodista norteamericano, digamos que Maduro se identifica más con lo revolucionario que con lo democrático, ¿no? Y eso, por lo menos para el peronismo en la Argentina, no es de lo más cómodo. Al contrario, ha habido comunicados de repudio y en general la línea de que se ofrece, como plantea Lula desde Brasil, de que se transparente a través de la visualización de las actas el resultado electoral, parece imprescindible. Bueno, Cristina habla desde México, hay que ver si habla de la cuestión argentina, yo creo que no va a haber, sin ninguna de las dudas, alguna mención, y sobre todo, bueno, porque hay algo de historia para contar y de presente para contar por parte de Cristina. Y si hablamos de Cristina, creo que hay un tema importante para destacar. En las últimas semanas, los dirigentes y militantes más cercanos a Cristina empezaron una campaña de visibilización, así se dice, de la instancia judicial que está atravesando el atentado terrorista
contra la ex, en aquel momento vicepresidenta y presidenta 2 veces, Cristina Fernández. Hemos hablado del comienzo del juicio con las declaraciones de Sabac Montiel, que fueron a nuestro juicio muy, muy impactantes, ¿no? Pero lo que está en discusión hoy es que si este juicio realmente está juzgando lo relevante, ¿no? Es decir, si en este juicio vamos o no a poder saber cómo funcionó la estructura política y financiera para la realización de este atentado, o cuál ha sido, digamos, el vínculo. La justicia, en cabeza de la doctora Capuchetti, que es la jueza federal que tuvo a cargo la instrucción junto al fiscal Rívolo, tomaron la decisión de aproximarse a este hecho como un hecho de un intento de homicidio, ¿no? Y no como un acto terrorista. Si hubiese sido un acto terrorista y si hubiese habido decisión judicial de avanzar con esa perspectiva criminal, probablemente dos cosas. En principio, se hubiesen podido relacionar dos causas. La que está investigando el acto material del intento de magnicidio contra Cristina y la otra que investiga el financiamiento de organizaciones terroristas en la Argentina que incitaban a la violencia e incluso habían manifestado públicamente la modalidad en la que se debía matar a Cristina. Esto sucedió por parte de uno de los referentes de Revolución Federal, una organización que fue financiada por la familia Caputo, así se dice, que tiene fuertes vínculos con la derecha argentina y con el PRO en particular, que van a tener que explicar para qué estaban. Después de ese atentado, la actividad de Revolución Federal bajó y mucho. Recordemos que integrantes de esa organización eran invitados por la vecina de Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de Recoleta, Tesanos Pinto, y muy poco se investigó, diría nada, de cuál es la relación directa entre esa organización y el hecho concreto del atentado. Además, esta organización, como dijimos recién, recibía financiamiento por parte de actores muy relevantes para la política básicamente de la derecha argentina de Mauricio Macri y el PRO. Esta semana hubo una reunión de comisiones en el Congreso muy interesante, ¿no? Porque el gobierno avanza con una agenda, pone la agenda de seguridad como una agenda prioritaria, ¿no? Yo soy de la sensación de que parte de las prioridades del gobierno es controlar a la oposición política, controlarla en la calle mediante las fuerzas de seguridad, controlarlas en el ciberespacio, no solamente a través del patrullaje, que yo creo que esa es una herramienta válida, sino también a través del amedrentamiento en redes sociales, como puede ser en el mundo de Twitter, de X, y también con una agenda que busca colocar titulares en los medios de comunicación. Es por eso que se presentó el proyecto que se conoce como de baja edad de imputabilidad. Tuve en la comisión la oportunidad de contar, de expresar mi opinión. Creo que es una trampa que nos está proponiendo el gobierno para discutir la edad de imputabilidad, cuando en realidad lo que hay que discutir es un régimen penal para adolescentes, es decir, aquellos adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal tienen que tener un tratamiento especial, tienen que tener un régimen que pueda de alguna manera garantizar un proceso judicial, incluso para juzgarlos, pero bajo ningún punto de vista nosotros tenemos que discutir cuál es la edad desde la cual una persona es imputable o no de un delito. Me parece una discusión menor, una trampa. Yo ayer dije de manera provocativa se dice, o provocadora, que podían poner la edad en cero, que eso no era el eje de la discusión, sino que teníamos que discutir de fondo qué íbamos a hacer con los pibes que están en conflicto con la ley, más allá de qué vamos a hacer como en política de promoción de derechos para jóvenes y para niños y adolescentes, sino que aquellos que están en conflicto con la ley penal, bueno, ¿cómo los vamos a tratar si ni siquiera en la Argentina hay una política penitenciaria que pueda ser vista positivamente, ¿no? Es un desastre lo que pasa en la Argentina con el mundo penitenciario. Yo vengo de la provincia del Chubut, donde no hay ni siquiera servicio penitenciario provincial, donde la policía es encargada de cuidar a los presos.
de generar las condiciones de seguridad. Más de la mitad de los presos están en comisaría, no hay ningún tipo de política de resocialización, no hay patronato de liberados, es decir, no hay nadie que se encargue de las personas que fueron privadas de libertad durante muchísimo tiempo y salen nuevamente a la vida, lo cual ocasiona un nivel de reincidencia enorme. En fin, una de las tragedias, creo yo, de la democracia es la falta de inversión pública, o sea, la falta de guita puesta en el sistema penitenciario y en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas que están en conflicto con la ley, que cometen delitos. En un ratito nada más viene Kevin Levin. Kevin es con quien hicimos el programa Cero. Hicimos el primer piloto, no lo publicamos, así que lo volvimos a convocar, porque la situación en Medio Oriente, de la cual es especialista de los temas de política israelí, está en un momento crítico, ¿no? Además de una guerra que parece no encontrar final en la Franja de Gaza, con una incursión israelí que no ha logrado cumplir con ninguno de los objetivos propuestos, se calentó la frontera norte, hubo bombardeos desde el Líbano a ciudades israelíes con niños muertos, hubo además operaciones israelíes en el centro, en el corazón de Irán, con matanzas selectivas de líderes de Hamas y Hezbollah también en el Líbano, y queremos saber con él qué es lo que cambió en el Medio Oriente y en el mundo desde aquel 7 de octubre del año pasado, cuando la organización terrorista Hamas invadió Israel y le propinó quizás una de las derrotas militares más grandes de toda su historia. En minutos nada más, segundos diría, Kevin Levin, gracias por estar ahí y bueno, no se lo pierdan. Bueno, ¿cómo andás, Kevin? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Bien. Estamos con Kevin Levin. Vamos a contarle la verdad a la gente. Nosotros el primer programa de otro grupo de WhatsApp lo hicimos con vos. El programa Cero. El programa censurado. No, estábamos... Te usamos un poquito, pero al mismo tiempo vamos a aprovechar para reivindicar. No, lo que fue una muy buena charla que tuvimos, a mí me encantó. Hace casi 4 meses. Fue en abril, en la época del ataque iraní a Israel. De Sí. todas formas, haya salido o no, siempre es un gusto encontrarme con vos, así que... Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos. Yo te convoqué esta vez a ver si podemos poner un poquito de claridad sobre algo que parece que cada vez tiene, digamos, más complejidad, ¿no? Me da la sensación que es la situación de Medio Oriente y particularmente lo que pasa en relación a Israel, hacia adentro de su sociedad y hacia afuera. Te voy a pedir de alguna manera que si podemos hacer una mínima composición de cómo era la situación antes del ataque de Hamas el 7 de octubre y si podemos tratar de ir recorriendo el camino que se va transcurriendo en la zona desde aquel momento hasta la fecha y también con sus implicancias internacionales. ¿Cómo era, digamos, cuál era el clima antes del 7 de octubre, antes del ataque de Hamas a Israel? Bien, voy a intentar hacerlo breve, que es más desafiante. Si nos hubiéramos reunido antes del 7 de octubre, seguramente habríamos estado escuchando, en primer lugar, habríamos estado hablando del intento de reforma judicial, que buena parte de la oposición israelí entendió como un golpe institucional. El gobierno de Netanyahu apenas se formó a fines de diciembre de 2022, anuncia un paquete de reformas que tienden a sacarle a la Corte Suprema toda la autoridad. Esto es porque la derecha israelí en particular veía a la Corte Suprema como un impedimento para cumplir sus objetivos de, entre otras cosas, anexar territorios palestinos, entre otras cosas, avanzar con el lugar de la religión dentro de la esfera pública, con probablemente cerrar espacios de libertad de expresión, medios de comunicación opositores. Fue visto como una alerta importante por buena parte de la oposición. ¿Eso estaba explicitado por parte del gobierno? No, lo que decía el gobierno es que la sociedad había hablado y al haber dado sus votos a un gobierno que ellos llaman de derecha pura, que derecha no significa exactamente lo mismo en Israel que acá, la Corte Suprema funcionaba como una entidad antidemocrática que se ponía por encima de la voluntad de los votantes y que todavía representaba un Israel viejo, un Israel socialdemócrata, un Israel laicista, un Israel progresista en muchos sentidos, entre ellos la cuestión religiosa, y que la sociedad ahora era diferente y que entonces la estructura estatal tenía que reflejar ese cambio.
Netanyahu de contemporáneo no es el Netanyahu del Likud de finales de los 90. Para nada. En términos ideológicos, ¿no? En poco tiempo incluso cambió. El Netanyahu, para que tengas una idea, en el 2009 Netanyahu habló en defensa, por presión de Estados Unidos, también en la época Obama, habló sobre la necesidad de crear un Estado palestino como forma de resolver el conflicto. El Netanyahu de hoy no puede pronunciar las palabras Estado palestino porque arrinconado y de alguna forma boicoteado por el centro, y ni hablar la izquierda de su país, fue descansándose cada vez más en la derecha y la extrema derecha. Al punto tal de que hoy Netanyahu es de alguna forma el más progresista dentro de su coalición, y no es un tipo particularmente progresista, y uno de los objetivos explícitos de la actual coalición de gobierno es evitar la creación de un Estado palestino. Esto está puesto en papel. Esto existe, digamos, no, Sí. no está en el programa. O sea, no forma parte del acuerdo democrático israelí la necesidad o no sé si es la necesidad, digamos, pero el derecho, por lo menos, de los palestinos a tener un propio Estado. Eso antes existía, como por lo menos en términos... Nunca fue una opinión universal, pero tal vez en la época de Rabin, a mediados de los 90, cuando había un proceso de paz bastante avanzado, era una opinión que representaba más o menos a 2/3 de la población judía israelí. Hoy esa opinión está más en el campo de 1/3, y no está de ninguna forma presente dentro del gobierno actual, que hay que explicarle a la gente que no conoce, es una coalición de partidos. Siempre en Israel hay una coalición de partidos, porque es un sistema parlamentario donde varios partidos se tienen que juntar para representar a la mayoría del parlamento. 7 de octubre, estamos en la previa del ataque, la sociedad israelí está dividida en relación al avance, en todo caso, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, de Netanyahu contra la Corte Suprema, y eso ya en un clima de polarización social. Absoluta. Más de 40 semanas de movilización, al menos una vez por semana. Se pararon solamente en un momento que hubo un ataque de cohetes, pero el resto del tiempo, todos los sábados en la noche había movilizaciones y muchas veces más. Y ambos campos, la calle la tenía la oposición en ese momento. O sea, la calle era del progresismo. Exactamente. De la izquierda. Incluso gente que no necesariamente es progresista, pero que entendía que si se aprobaba el paquete de reformas, lo que se veía era un deterioro enorme del estatus democrático de Israel. Entiendo. ¿Por qué? Está bien, la gente votó en el 2022, pero la separación de poderes, y la Corte Suprema es la única entidad capaz de decirle al Poder Ejecutivo, te estás extralimitando, ellos entendían que era esencial para la democracia, independientemente de lo que la gente diga en las urnas. Entiendo. Eso a nivel interno de la sociedad israelí. Sí. ¿Cuál era el contexto más geopolítico de Israel en aquel momento? En primer lugar está la cuestión con los palestinos. Lo que vimos en los últimos años era cierta caída de la cuestión palestina dentro de la agenda internacional. Vos recordarás en el 2020, 2021, que Israel firma los acuerdos de Abraham, que era la normalización de relaciones con algunos países de la región, con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán del Sur, con Marruecos. Y esto lo que llevó a mucha gente a decir es: el tema palestino ya no es importante. Ya no es un veto, ya no es algo que impide el desarrollo de las relaciones de Israel con el mundo. A la gente no le importa tanto porque la gente está mirando a Irán, decían básicamente. Y frente a esa amenaza iraní y un Israel que aparece como una potencia tecnológica y económica, entonces nadie le quiere decir que no a Israel, y ahora estamos en una nueva etapa. Y esto también tenía su correlato a nivel local. En primer lugar, lo que había pasado en los últimos años es que la Autoridad Nacional Palestina había quedado totalmente desdibujada. La Autoridad Palestina es una autonomía local que se crea por los acuerdos de paz de los 90, con un presidente que tiene un mandato ya hace 18 años, pero es un mandato de 4 años. Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen. Sí. Digamos que es el heredero de Yasser Arafat, ¿no? Exactamente, que falleció en el 2004 y que fue durante 3 décadas y media el líder indiscutible del pueblo palestino. Ahora, la Autoridad Palestina se funda sobre la idea de avanzar diplomáticamente en las negociaciones para la creación del Estado palestino. Sí. Esas negociaciones no existen, no digo ni siquiera que no avanzan, no existen hace más de una década en formato real. Y lo que pasó es que la Autoridad Palestina quedó ante los ojos del pueblo palestino como algo cada vez más desconectado de la realidad de los palestinos. Mahmoud Abbas es tremendamente impopular, 100% casta, viven en mansiones, no les importa, y encima son colaboradores con Israel. Porque es verdad que la Autoridad Nacional Palestina tiene una estrategia de colaboración con Israel para crear. Sí, de hecho, impiden atentados terroristas de otras agrupaciones como Hamas, como la Yihad Islámica y demás. Ahora, la Autoridad Palestina tiene control
autónomo, no soberano, sobre una cuarta parte de Cisjordania. Los palestinos están divididos en dos partes. Sí, Cisjordania por un lado y Gaza por el otro. Exactamente. Gaza es más chiquito, viven 2.200.000 personas más o menos, y desde el 2007 Gaza está bajo el control de Hamás. Israel no tiene vínculos de cooperación con Hamás, han negociado en algunos casos liberaciones de terroristas por soldados que capturaron, pero no hay un vínculo estable. ¿Y eso siempre vía un tercero? Sí, siempre. En general Qatar, Egipto, países de la región que tienen vínculo, no siempre tan positivo, con Omán ha sido en algunos momentos. Ahora, Hamás fue motivo de varios operativos militares en el 2008, 2010, 2014, pero para el 2024 Hamás era visto como una amenaza muy, muy pequeña. El cálculo, la concepción de seguridad del gobierno israelí actual, que asumió a fines del 2022, era: la paz no es posible en el horizonte cercano, vamos a enfocarnos en la seguridad. Y no había una enorme preocupación por Gaza, porque el cálculo era que Hamás era muy dependiente de la ayuda internacional, muy pobre y muy institucionalizado como para intentar hacer un ataque, sabiendo que militarmente no tiene ninguna chance en contra de Israel. El conflicto se fue volviendo cada vez más asimétrico. Israel fue confiando cada vez más en su superioridad, sobre todo tecnológica, en los últimos años. Y todo eso cae el 7 de octubre. Porque Hamás hace un ataque como el que vimos el 7 de octubre, que nadie en Israel pensaba, en un contexto donde aparte se manejaba un escenario de conflicto más en Cisjordania que en Gaza. En ese momento la mayoría de los soldados de combate fronterizos estaban en Cisjordania esperando tal vez un levantamiento por esta situación de la pérdida de legitimidad de la autoridad palestina, los avances de los colonos israelíes en el territorio, y nadie esperaba demasiado un ataque desde Gaza, menos en la forma en la que se dio. Ok. Súper entendido. No vamos a entrar ahora, o me podrás decir vos si es relevante o no, de alguna manera las deficiencias de inteligencia y de seguridad del día 7 de octubre. Si es tema para incorporar, metelo. Digo, 7 de octubre hay una invasión de cuánta gente, de cuántos soldados de Hamás a territorio israelí. ¿Se sabe? No tengo el número ahora, pero fue una invasión grande. Sabemos que se llevaron en su momento 250 secuestrados. Sabemos que el número de muertos está cerca de los 1.200. No me acuerdo ahora exactamente el número de infiltrados. Se sabe que hubo dos oleadas. En primer lugar, una de combatientes y después una de gente que aparentemente vio la cerca baja. Activistas. Y pasó. Sí, pasó. Entraron a robar, entraron a ver qué onda. Incluso se ve personas que son absolutamente civiles, gente mayor, menores de edad que en algún momento pasan. Pero la primera oleada era una campaña organizada que toma por sorpresa a Israel, porque también estimaban que para organizar algo así, Israel con su vasto sistema de inteligencia se habría enterado de antes, pero no pasó. De todas formas, hay ahora, lo que el gobierno hasta ahora se rehusó a hacer, y esto es interesante, es armar una comisión estatal de investigación. ¿No sucedió? No, se armó una comisión civil de ciudadanos que están escuchando, a personas para enterarse de lo que pasó. Nos faltó. Pero el gobierno hasta ahora está impidiendo la formación de una comisión de investigación. Es inevitable, en algún momento se tiene que hacer. Y esto es un componente importante de parte de lo que seguramente vamos a conversar ahora, que es las tensiones internas y la responsabilización en Netanyahu de lo ocurrido y demás. Digamos, hay en la sociedad israelí, no sé, una idea de castigo, de justicia, de verdad, de saber qué es lo que pasó, por qué el 7 de octubre no fue de alguna manera previsto por las autoridades israelíes y por Netanyahu. Absolutamente. Si nosotros miramos las encuestas de opinión, si las elecciones fueran mañana, que pueden llegar a ser en el futuro cercano, nunca se sabe en Israel por el sistema político que tienen, Netanyahu, su partido, el Likud, recibiría la mitad de los escaños que tiene actualmente en el Parlamento. Más o menos 17 contra 34 que tiene ahora, 16, 17. Esto no significa necesariamente que se fortalece la izquierda. Lo que vemos es que muchos de esos votos están yendo a la derecha anti-Netanyahu. Y eso tiene que ver con que se le responsabiliza a Netanyahu por el fracaso del 7 de octubre y también por los fracasos de una guerra que viene siendo bastante más difícil de lo que muchos israelíes imaginaban el 7 de octubre.
Y acá tenemos la aparición de nuevos actores sociales. Primero que está la oposición clásica, pero también aparecen los familiares de los secuestrados, que dicen no somos prioridad para el gobierno. Las familias de soldados movilizados, que ven a sus hijos metidos en una guerra que parece no tener objetivos alcanzables. Gente que les preocupa el deterioro de la situación de Israel en el mundo. Gente que sufre las consecuencias económicas de una guerra que no tiene fin a la vista. Y por supuesto también personas que tienen un interés ético y humanitario por lo que pasa en Gaza, donde la guerra viene siendo muy intensa y teniendo enormes costos humanos. Y en la sociedad israelí, estas críticas hoy son una opinión mayoritaria o están, digamos, en disputa con aquellos que creen que el gobierno está haciendo las cosas bien? Netanyahu todavía tiene una base de apoyo. Él sabe movilizar bien a su público, que suele ser típicamente de las clases bajas de Israel, gente más conservadora, más nacionalista. Sus aliados todavía tienen algo de cercanía, porque acá tienen algo de apoyo, porque acá no importa solamente los votos que saque Netanyahu personalmente, sino también cuántos sacan sus aliados. Pero la mayoría de los israelíes hoy tienen una opinión negativa sobre Netanyahu y una opinión bastante pesimista sobre el futuro de esta guerra también. Y cuando decís bastante pesimista, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el objetivo de Israel en la guerra? El 7 de octubre, Netanyahu anuncia 2. Yo te agregaría 1. El primer objetivo era vamos a devolver a los secuestrados. En ese momento eran 250. 100 y algo fueron liberados a fines de noviembre en un acuerdo de intercambio por prisioneros palestinos. Nunca es equivalente, siempre son más prisioneros que libera Israel. El otro objetivo era la destrucción total de Hamás. Israel está perdiendo políticamente la guerra. Está ganando tal vez militarmente, pero lo que los israelíes ven y el mundo ve es un Israel cada vez más aislado, cada vez más criticado y que no puede formular un plan explícito sobre qué es lo que va a pasar en Gaza en un escenario post-Hamás. El tercer objetivo... Pero eso es suponer que hay un escenario post-Hamás. Es que Netanyahu prometió victoria total contra Hamás. En ese momento todos entendieron que era la destrucción de Hamás. Que vuelvan los secuestrados. Sí, que no pasó. 2, destrucción de Hamás. Sí. ¿Y 3, que no se dijo explícitamente, pero es un concepto que es muy relevante para entender lo que está pasando hoy en día, es restituir a Israel el poder de disuasión. Israel tiene como uno de sus pilares de defensa la idea de que atacar a Israel para sus enemigos es caro. Y por lo tanto van a evitar atacarlo. Van a ocuparse de criticarlo, de decir que algún día van a atacar, sí. Pero nunca hubo un ataque total de los enemigos de Israel actuando de forma coordinada porque siempre fue muy caro y nunca fue una necesidad existencial para sus vecinos. Fíjate que incluso con el ataque del 7 de octubre nadie se sumó. Caro políticamente, digo, no solamente económico. Sí, en todos los sentidos. Exacto. Pero la gente sabe que puede ser un riesgo existencial incluso atacarlo, por lo que puede generar en cuanto a costos frente a su propia población. Sí. Ahora, evaluemos esos objetivos. Algunos rehenes fueron liberados. La mayoría fueron liberados por un intercambio de prisioneros en noviembre. Algunos fueron encontrados, creo que estamos hablando de 5 o 6, en 300 días de guerra. 7 de octubre, el momento que estamos grabando, fue hace exactamente 300 días. Y son más los secuestrados que fueron encontrados muertos que los que fueron liberados por el ejército. Y en el medio hubo varias rondas de negociaciones en Qatar para intentar parar la guerra, pero Hamás está poniendo precios que el actual gobierno israelí no está dispuesto a pagar. ¿Qué dice Hamás? Hamás dice, en primer lugar, que para liberar a todos los secuestrados, que no se sabe cuántos están vivos, pero la cifra oficial es 115, una de las condiciones es un cese al fuego permanente, terminar la guerra. Netanyahu sabe que si acepta eso, su gobierno se cae, porque la extrema derecha dentro de su coalición dijeron que no están dispuestos a parar la guerra hasta que haya una destrucción total de Hamás. Mucho menos dejando una situación en Gaza donde Hamás sigue gobernando, que es lo que pasaría si hoy firmás un cese al fuego. Esto implica que para buena parte de la sociedad israelí, para la que la liberación de los secuestrados vale la pena pagar cualquier costo, el gobierno está en falta. Está en falta frente a una de sus responsabilidades principales ante su propia población. El segundo objetivo, la destrucción de Hamás, más del 65% de la sociedad israelí, incluyendo gente que votó a este gobierno, piensa que ya no es posible. Avanzar materialmente imposible. Exactamente, para destruir a Hamás. Primero que Hamás es más que una nómina de personas. Está bien, los 5 comandantes que se cree que definieron la operación, al día de hoy, 4 están muertos. Queda Yahya Sinwar. Pero los van a reemplazar. Hamás es también una ideología. Vos estás diciendo esas 5 son
¿Responsabilidades operativas o políticas? Ambas. Yahya Sinwar como responsable político, pero la persona que hoy Israel anunció que mataron hace un par de semanas, que había algunas dudas, Mohammed Dif, era el comandante militar de Hamas en la Franja de Gaza. Y también mataron, aunque no se atribuyeron responsabilidades, al jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, en Irán. Ahora, Hamas es también un actor ideológico que se nutre también de la frustración de los palestinos en la Franja de Gaza y las encausas hacia Israel. En ese sentido, vos estás alimentando a Hamas a lo largo de esta guerra. Y lo que preocupa mucho es que para realmente destruir Hamas necesitas meses, si no un año completo de guerra, que Israel no puede sostener, ni económica, ni política, ni socialmente. Vos dijiste, van 300 días. Sí. Un año son 60 días más. Sí, no, digo que hay gente que está pensando la necesidad de un año más, algunos meses más para terminar con las fuerzas militares y después construir algún tipo de estructura política que se pueda sostener en el tiempo. Ahora, nadie pudo responder, y de hecho hubo renuncias dentro del gabinete israelí, sobre qué es lo que pasa una vez que Hamas no esté. ¿Quién va a gobernar Gaza? Una posibilidad es la Autoridad Nacional Palestina, devolver la Autoridad Palestina, que ahora está en Ramallah, en Cisjordania, la autoridad sobre la Franja de Gaza. Netanyahu dijo de ninguna manera. La Autoridad Palestina no son socios en la construcción de la paz. No le dan seguridad a Israel, no condenaron explícitamente la forma que nos hubiese gustado el ataque del 7 de octubre. ¿Lo condenaron o no? Lo condenaron tarde. Ahí vos tenés un Mahmoud Abbas que no puede condenarlo de forma clara. ¿Está bien o es como de la línea Biden? No, muy Biden. Está como en una. Tiene 80 está en una, ¿no? Sí, en una. Sí, hay como una línea, ¿no? De políticos que están. Hicieron una encuesta hace poco y les preguntaron hay que mandarlos todos a Gerontolandia. Sí, 100%. ¿No? Y lo que pasó es que entre Israel y Mahmoud Abbas se ocuparon de eliminar a todos los posibles sucesores. El posible sucesor es un tipo que se llama Dahlan, que ni siquiera vive en los territorios palestinos, que vive en el exterior, pero porque nadie lo quiere hacer. Y otros líderes populares están presos por Israel. Mahmoud Abbas, en una encuesta que hicieron hace poco, menos de 2% de los palestinos lo quiere como presidente de la Autoridad Palestina. Menos de 2%. Y el tipo así todo gobierna, porque tampoco estamos hablando de una democracia. Estamos bueno, hablando pero ¿qué gobierna? Es como un intendente, ¿no? Porque es básicamente un intendente. No tiene ninguna capacidad de liderar. Maneja muchos recursos económicos, pero en cuanto a poder real, hay una percepción muy fuerte de que lo sostienen desde el exterior, a Mahmoud Abbas, que es más popular en Washington que en Ramallah o en los territorios palestinos, y ni hablar en Gaza, donde lo ven a veces como un títere de Israel o alguien que se enriqueció por la causa palestina, pero que no le dio ningún fruto a la cuestión de construir su propio Estado y tener independencia política para los palestinos. Bueno, entonces, digamos que este proceso que se inició después del 7 de octubre, de alguna manera, profundiza la polarización política. 100%. Dentro de Israel, aísla, vos decís, a Israel. Bueno, ¿qué acontecimientos, qué es lo que pasó esta semana? Digamos, vos recién hiciste mención al asesinato de un líder de Hamas, que era el segundo en la estructura política. El jefe político de Hamas, podés considerarlo primero o segundo, dependiendo de cómo contés. ¿Por qué? Porque vos tenés un líder de Hamas dentro de la Franja de Gaza, que es Yahya Sinwar. Hasta hace poco tiempo, Hamas era considerado como una estructura con dos cabezas. Tenías a Khaled Meshal, que se retiró de la actividad política, y tenías a este tipo, Ismail Haniyeh, que se ocupaba más de las relaciones públicas, las relaciones internacionales de Hamas. Que vivía en Qatar. Y estaba en Teherán en una actividad política. Sí, una especie de visita de Estado. ¿Te acordás que el presidente iraní se murió en un accidente de helicóptero? Bueno, fue la inauguración del nuevo y él fue como representante palestino de la inauguración, y ahí evidentemente fue la ventana que eligió Israel. Ahora, para entender un poco lo que pasó hay que entender, sin meterme demasiado en la historia, que una de las primeras cosas que hace Israel es enmarcar el ataque del 7 de octubre como también un ataque iraní. Es decir, hace tiempo, los últimos 15 años, Israel ve a Irán como una especie de pulpo que tiene varios tentáculos en la región. Los proxies. Los proxies, o las fuerzas delegadas. Ahora, el principal de esos brazos es Hezbollah, que emergió de la guerra civil siria, de la llamada Primavera Árabe, como la fuerza política más grande del Líbano. En las últimas elecciones sacaron 1/3 del Parlamento, pero hay muchos partidos. Hezbollah y sus aliados tienen, si no me equivoco, 41 diputados sobre 128 en el Parlamento libanés. Pero además tiene su propia milicia,
tiene un ejército que se podría considerar el ejército de un Estado mediano, y que muchos consideran que es... ¿Es más importante el ejército de Hezbollah que el del Estado libanés? Sí, hoy sí. O sea, Hezbollah es una fracción, una facción, un espacio político, para decirlo. Sí, ¿no? Sí, también. Digo, más es allá varias cosas. Por supuesto. Digo, no. Eso no le quita otros componentes, ¿no? Y etcétera. No vamos a entrar en esa. Pero para entenderlo políticamente. Y al mismo tiempo tiene un ejército más grande que el Estado en el que juega su política. Y sus propias instituciones educativas, mediáticas, tiene su radio, tiene su canal de televisión satelital, tiene un montón de cosas Hezbollah. Ahora, Hezbollah, si bien nace en los 80, emerge de la guerra civil libanesa, se hizo un pacto para terminar la guerra civil libanesa a fines de los 80, que le permitió, desarmó todas las milicias, menos las de Hezbollah. Con lo cual vos en Líbano tenés el ejército libanés y tenés la fuerza de Hezbollah. ¿Y coordinan? No necesariamente. Tienen comandantes separados, pero que tiene autoridad legal para operar. Y que de hecho tiene control sobre partes del Líbano. No sabía eso. Entonces, volviendo, me decías ahí, el tema Hezbollah en el norte opera como un componente de preocupación israelí principal. Sí. Desde que empezó la guerra, Hamás hizo un intento no muy fructífero de sumar a otras fuerzas de la región en la hostilidad con Israel. De hecho, en un momento hasta expresó públicamente que se sentían abandonados por Irán. Irán dijo, ¿ustedes no nos consultaron? Sí. Irán dijo, no nos consultaron, nosotros no tenemos responsabilidad por esta guerra. Okay. Nos simpatizamos con la causa, apoyamos lo que pasó el 7 de octubre, pero no nos vamos a meter. Hubo un momento en el que sí se metieron, que fue cuando nos juntamos la última vez, que fue cuando Irán atacó, en un ataque que fue muy anunciado, muchos dicen calculado, pero la frontera que quedó caliente desde el 7 de octubre es la frontera del norte de Israel con el Líbano, donde sin convertirse en una guerra total, todos los días o día por medio hubo intentos de infiltración, hubo lanzamiento de cohetes, hubo una situación que quedó como de muchísima actividad y de mucha preocupación. De hecho, al día de hoy hay gente que está evacuada tanto de la frontera con Gaza como del norte. Y esto se fortaleció la semana pasada con el ataque de Masdar al-Shams. Bien, ese ataque, que es el que, digamos, todos conocimos porque era un ataque a una aldea donde había niños jugando al fútbol. Sí, una cancha y una plaza. De una aldea drusa, que es una etnia que vive a ambos lados de la frontera. Exactamente, los drusos son una comunidad religiosa que vive principalmente en el Líbano y Siria, pero que los encontrás también en Israel y en Jordania. Y en este caso esto fue en los Altos del Golán, que es una zona que era siria y algunos dicen parcialmente libanesa, hay una discusión sobre eso, y que en el 67 Israel ocupa y eventualmente anexa. Sí, y que es considerado un territorio en disputa, pero que para la ley israelí es territorio israelí. Sí, no es un territorio ocupado, exacto. Es ocupado. O sea, de acuerdo a la resolución 242 es un territorio ocupado, para Israel, es un territorio anexado. Exactamente. Bien, entonces, ese ataque es perpetrado por Hezbollah. Israel dice que sí, Hezbollah dice que no. Hezbollah dice que no. Que ellos no lo hicieron. Lo que sí se sabe es que unas horas antes, en canales de Telegram... ¿Cuál fue? ¿Qué tipo de armamento utilizaron? Un tipo de cohete que es manufacturado en Irán y que en esa región solamente lo tiene Hezbollah. Ahora, Hezbollah unas horas antes había estado anunciando que estaban apuntando a una base militar que está a 3,5 kilómetros de Masdar al-Shams. Una base militar israelí. Avisan. Informalmente, pero por canales que se sabe que son afiliados, como diciendo, bueno, miren cómo está avanzando la resistencia, porque Hezbollah se identifica como una organización de la resistencia, del eje de resistencia que está encabezado por Irán, y que tiene varios actores, el gobierno sirio, Hezbollah en el Líbano, los husíes en Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak. Hay varios brazos de lo que Israel ve como un pulpo, que son en realidad fuerzas coordinadas dentro de lo que en las relaciones internacionales podríamos llamar actores revisionistas, que disputan la hegemonía de Estados Unidos y que apuntan a formar un nuevo orden regional. Ahora, esto implica una escalada, y lo que vimos en los últimos días, entre ayer y hoy en realidad, fue en primer lugar, Israel confirmó la muerte de Muhammad al-Dif, que era el jefe militar de Hamás en la Franja de Gaza, que se rumoreaba que había pasado hace semanas, recién hoy lo confirman. Atacan un suburbio de Beirut, donde matan al número 2 de Hezbollah, uno de los fundadores de Hezbollah. Viene Hassan Nasrallah y él, esencialmente, en la estructura de poder, Fuad Shukr. Y el tercero, que es el que más relevancia tiene, el asesinato del jefe político que Israel no reivindicó, pero que todo el mundo dice que fue él,
con un explosivo en la casa donde estaba alojándose del jefe político de Hamás en ningún otro lugar que en el centro de Irán. Que es un mensaje no solamente para Hamás, sino también para Irán, que les dicen, mirá hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos poner un artefacto explosivo en un departamento en el centro de Teherán a la persona más resguardada de todas las que vinieron aquí a Irán o sea, la ceremonia de asunción del nuevo presidente. Absolutamente. Esto es un mensaje clarísimo, un mensaje frente al cual es muy difícil que Irán no sienta la necesidad de respuesta, porque así como Israel valora su disuasión, Irán también lo hace. E Irán también valora el lugar que ocupa frente a sus aliados más cercanos. Lugar que de repente aparece amenazado si Irán deja pasar un ataque así sin ningún tipo de represalia. Entonces, lo que vemos es un intento de, en un golpe fuerte, Israel reafirma su poder de disuasión, pero se mete en un juego donde no tiene todas las cartas. Ahora depende de cuál es el próximo paso que va a dar Irán. Suponiendo que además que en Gaza tenés una guerra por el momento sin solución, digamos, ¿no? Sin destino. Y esto... O por lo menos esto que decís, las estimaciones son un año más mínimo. Para tener la victoria total que Netanyahu prometió muchísimas veces ante el propio público israelí. Hay un frente militar en Gaza y hay un frente caliente en el norte con Líbano y el peligro de Irán, digamos, ¿no? El frente del este, exactamente. Son muchos frentes para manejar al mismo tiempo. Esto también pasa en un contexto donde también se está hablando de negociaciones por, una vez más, un acuerdo de intercambio que pueda llevar a la liberación de los 115 rehenes todavía en Gaza desde hace 300 días y que esta nueva dinámica regional básicamente tira al piso. Porque difícilmente jamás en este contexto van a avanzar con un acuerdo de paz con Israel. Difícilmente van a querer avanzar pensando que está la posibilidad de que Irán se sume a esta guerra y poder arrinconar más a Israel y por lo tanto poder conseguir un precio más alto por estos rehenes. Del 48 de la creación del Estado de Israel a esta fecha, ¿vos creés que es el momento de mayor debilidad del Estado de Israel? ¿Mayor fortaleza? Es algo, digamos, porque a mí lo que me da la sensación, trato de pensar en voz alta con vos, es que el 7 de octubre efectivamente significó un cambio total en la posición de Israel en el mundo e incluso hacia dentro de su propia sociedad, ¿no? Aparece una idea de frustración, ¿no? Que yo no había, por lo menos lo escucho, ¿no? Lo percibo con mi familia, ¿no? Desilusión. Hay israelíes que están emigrando incluso. Eso, algo que no ocurría. No ocurría. No ocurrió en ninguna guerra. ¿Por miedo? ¿Por desilusión? De todo un poco. Muchos israelíes que se definen más como del campo progresista, incluso del centro, ven un gobierno que se va volviendo más extremista y que va cada vez más dependiendo de las fuerzas más extremistas, abiertamente teocráticas, homofóbicas, retrógradas, reaccionarias de la sociedad israelí y dicen, no quiero saber nada con esto. Y también viene una situación de seguridad que no parece resolverse a corto plazo. Entonces, la opción de muchos es, algunos se movilizan, y todos los días casi hay movilizaciones en las calles, y otros están desmovilizando, incluso buscando opciones para migrar, que ya venían del año pasado, con el avance de la reforma judicial, muchos israelíes estaban, de repente aparecía la idea de migrar. Yo creo que este es un momento de muchísima debilidad, porque cayeron algunos de los pilares que para los israelíes eran básicamente garantías de su existencia, es decir, pensar que su ejército podía hacer frente a los diferentes enemigos y que había una estrategia clara que les proporcionaba seguridad. Tal vez no paz, pero que la paz es un juego que se hace de a dos, pero al menos seguridad. Y que eso es más unilateral. La seguridad depende de vos, más de un gobierno que te promete ante todo seguridad. Y el 7 de octubre demostró que no había paz y que tampoco había seguridad. Y a 300 días... parecería que el país estaba más cerca de abrir una nueva guerra que cerrar la que ya abrió. La nueva guerra en el norte, ¿no? O con Irán. Y tal vez con Irán también. Ahora hay que tener en cuenta, Hamás es un aliado de Irán, pero no es un aliado tan cercano como Hezbollah. Es decir, Hezbollah es el tentáculo más fuerte que tiene Irán y que tiene tanta fuerza, sobre todo en su propio país, que hay quienes también empiezan a plantear si realmente es un proxy o ya se convirtió en un actor al menos con autonomía, sino independencia, con su propio derecho. O sea, Hezbollah es el actor no estatal mejor armado del mundo.
tiene capacidad de hacer daño a Israel de una forma que jamás nunca pudo ni siquiera soñar. Es una pesadilla la idea de abrir una guerra con Hezbollah, más cuando no pudiste resolver y todavía tenés una guerra en el sur. Y es mucho más probable la participación directa de Irán si estás en guerra con Hezbollah que con Hamas. Sí. A pesar de que el Estado de Israel y el mundo judío, cuando dice Hamas, dice Irán, ¿no? Sí, que se ve mucho, pero que no es del todo exacto. O sea, hay diferencias, y lo que vimos el 7 de octubre es que era posible hacer una guerra prolongada con Hamas sin que Irán participe directamente. Por supuesto que están interesados, están expectantes, sí, lo ven como una tienen victoria. La preferencia, por supuesto. Sí, pero en Israel también hay una sensación de que el tiempo no está de su lado. Fíjate que lo que se rumorea de las negociaciones en Qatar es que Hamas está pidiendo ahora por los rehenes un precio más alto que hace 2-3 meses. Y eso es un indicio de que Hamas siente de que a pesar de las bajas, porque Israel gana militarmente todas las batallas, Hamas está ganando la guerra, políticamente. ¿Qué pasa en Gaza? ¿Cómo es la guerra de Gaza? ¿Sabés? Digo, en términos operativos, militares, ¿cómo opera el ejército israelí? ¿Cómo es la resistencia del Hamas? Digo, no, porque en general lo que uno consume de los medios de comunicación son más bien aquellas cosas que suceden no en el trámite, digamos, más regular de esa guerra, sino más bien producto de los escándalos que hemos visto sobre todo lo que tiene que ver con la población civil, digamos, ¿no? Claro. La muerte de la población civil, el asesinato de población civil palestina. ¿Hay enfrentamientos ejército contra ejército? ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué narrativa hay o qué es lo que se cuenta, qué es lo que se dice en Israel? Sí, hay una guerra no convencional, ¿no? Entonces eso representa varios desafíos. En primer lugar, que los combatientes y la población civil están habitando el mismo espacio, se ven igual y a veces la diferencia entre uno y el otro es bastante... Hay una línea porosa que no te deja diferenciar del todo. Con muchísimos dilemas desde que empezó la guerra. Vos recordarás que lo primero que pasó fue intentar evacuar el norte, pensando que el norte era el centro de operaciones. Después fueron hacia el sur. Después bombardearon zonas que se entendía que eran liberadas. No sabían nada. No sabía nada, y por más que Israel presentó algunas operaciones como operaciones quirúrgicas, sabemos que en la mayoría de ellas, si no casi todas ellas, el costo de la población civil fue también alto. Costo que Israel dice, no tenemos el número exacto de muertos, pero... ¿Qué se dice? ¿Cuál es el consenso adentro de Israel respecto de los muertos palestinos? En Israel se lo cuestiona mucho. Ahora, aparecieron informes de organizaciones internacionales que dicen, no sabemos, pero históricamente jamás le pifia por no más del 10%. Con lo cual es una guerra que tiene costos humanos altos, y ahora es una guerra que también es transmitida en vivo a todo el mundo, y que muestra también lo difícil que es llevar adelante una guerra así, en espacios urbanos densamente poblados, que no te pertenecen, donde vos no tenés el control del territorio, con falta de separación entre combatientes y civiles, sin ningún lugar donde llevar a la población civil, porque se habló en varios momentos de una válvula de escape hacia Egipto, que nunca pasó, nunca se materializó. Entonces tenés operativos que Israel presenta como quirúrgicos, pero que su resultado termina siendo alto. Tal vez podría ser más alto, sin duda, pero sobre todo una guerra que es imposible de combatir si vos ¿Hay respetas tu número propio o no hay objetivo. número? Hay un número de Hamas. El número de Hamas está arriba de 35.000 en este momento. Creo que está cerca de los 40.000 a esta altura. Y en Israel no se habla de ese número. En Israel no se habla de ese número, se lo cuestiona, pero no se presenta un número diferente. No aparecen las actas como en Venezuela. En algún momento Netanyahu... Perdón, era un chiste de Netanyahu. No. Pero bueno. En algún momento Netanyahu en una entrevista reconoció 20.000 hace varios meses. ¿En serio? Sí. Y el planteo es que al menos un tercio son combatientes de Hamas. Pues lo que dice Israel es que cuando también los palestinos muestran los números, presentan a todos como si fueran población civil. Y hay un número importante, pero que tal vez es minoría. Tal vez no llega a la mayoría. Uno puede decir, un tercio es exitoso, pero eso significa que mataste a 20.000 que no eran combatientes. No, sí, ni hablar. Ahora, para muchos israelíes ese es un precio que puede llegar a ser lamentable, pero que vale pagar para restaurar la seguridad y la tranquilidad en la zona. A pesar de las diferencias internas,
respecto de Netanyahu, del incumplimiento de Netanyahu, de la bronca contra él o de lo que fuera, ¿hay en la sociedad israelí consenso respecto de que había que hacer una operación militar de profundidad en Gaza o no? El 7 de octubre absolutamente había consenso. Lo que ahora aparece mucho es discusión sobre si la forma en la que Israel hizo este ataque, hizo esta guerra, de alguna forma priorizando el objetivo 2, que era derrotar a Hamás, por sobre el objetivo 1, que era liberar a los secuestrados, si eso fue justo. Y el gobierno parece manejarse de forma tal que parece que los secuestrados ya están perdidos. Entonces, si los secuestrados están todos muertos o mayoritariamente muertos, entonces avanzás con el objetivo que vos podés cumplir. El que depende de vos, supuestamente. Pero que no depende solamente de vos. Depende también de Estados Unidos, al que la guerra ya le está pesando. Y también es interesante lo que viene pasando a nivel de opinión pública palestina, de la cual sabemos mucho menos. Pero sabemos que al menos al mes 4 o 5 de la guerra, Hamás de repente tenía mayor popularidad en la calle palestina, sobre todo en Cisjordania. Porque no hay que olvidar, hay que tener en cuenta que el 7 de octubre tiene un efecto en lo que se trata de Israel, pero que también tiene un efecto deseado a nivel de la sociedad palestina, que era intervenir en la interna entre Hamás y Fatah, el partido de Mahmoud Abbas, y mostrar que Hamás, con su estrategia, con el uso de la fuerza, devolvía el tema palestino al centro de la agenda y por primera vez en muchos años le movía la aguja a Israel. Los palestinos en Cisjordania no están experimentando los bombardeos. Sí, no lo padecen. No lo padecen y ¿qué ven? Que de repente todo el mundo habla de los palestinos y que en noviembre se liberaron cientos de prisioneros palestinos, mayoritariamente de Cisjordania. Los vieron volver a sus casas. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacan muchos? Jamás está funcionando. Jamás está consiguiendo los objetivos de forma tal que los moderados, que las palomas palestinas nunca lo hicieron. Y esto es muy importante. Ahora, sería muy cómodo decir que Hamás es una dictadura militar que no representa a nadie en la sociedad palestina. Pero no es así. Es mentira eso. No todos los palestinos apoyan a Hamás, pero muchos palestinos sí. Y lo ven como un brazo de resistencia legítimo ante Israel. ¿Qué ves del destino de Netanyahu? ¿Crees que va a haber elecciones pronto? Es complicado decir. Hay muchos. Esto es un streaming, podés opinar. Pero queda para siempre. Más o menos, viste que ahora es medio relativo. Hay muchos que están leyendo estos acontecimientos de los últimos días como, ok, esto es un intento de restaurar la disociación, pero también le sirve a Netanyahu porque prolongar la guerra implica empujar para adelante un montón de negociaciones, discusiones y también elecciones. De alguna forma como que Netanyahu está pasándose la pelota entre sí mismo para estirar una guerra que deja bajo la alfombra un montón de otras contradicciones, mientras la democracia israelí se deteriora, mientras la sociedad israelí aparece cada vez más polarizada y el único beneficiario es Netanyahu y sus aliados. Netanyahu es un político muy hábil, se lo ha dado por muerto muchísimas veces en su carrera. ¿Cómo le fue en Estados Unidos? Él parece creer que fue un éxito. Muchos israelíes. Recordemos el hecho, ¿no? Sí. Contalo, por favor. Fue al Congreso de Estados Unidos, invitado por los republicanos. Hubo un intento de parte del gobierno de evitar que lo haga, porque la visita de Netanyahu expone las contradicciones internas dentro del Partido Demócrata, donde un ala creciente, minoritaria todavía, pero creciente, que es muy crítica de Israel y que habla de condicionar el apoyo económico que Estados Unidos le da a Israel. Eso es una novedad para el vínculo entre Estados Unidos y Israel, ¿no? Total. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal aliado, que le da a Israel miles de millones de dólares, que le proporciona armas sin las cuales sería imposible llevar adelante la guerra actual. Pero fue aplaudido, alabado por un partido republicano que ya está moldeado cada vez más a imagen y semejanza de Trump. Entonces, el tema israelí es un tema que aparece en el centro de las discusiones políticas en un Estados Unidos muy caldeado con el clima electoral, donde Trump históricamente viene siendo una línea muy dura de apoyo a Netanyahu particularmente y a Israel en general, a pesar de que la relación se vio un poco deteriorada. Trump dijo que Netanyahu no lo bancó cuando lo tenía que bancar, pero muy probablemente apoye a intentar terminar la guerra de forma rápida y contundente, mientras que el Partido Demócrata apunta a plantear una democracia, pero también aparece muy desdibujado. Critican a Israel, pero le siguen proporcionando armas. Plantean que hace falta un cese al fuego, pero vamos 300 días de guerra. Entonces, esto le está haciendo muy mal al Partido Demócrata. Netanyahu tiró un montón de talking points típicos, criticó a la izquierda demócrata por ser los idiotas útiles de Hamás
y del terrorismo iraní, dijo. Qué loco, ¿no? Que el tema de Israel esté dividiendo la sociedad tan profundamente de nuevo, ¿no? Sí. Porque yo tengo esa... Que además eso después se convierte en lo judío, ¿no? Y en la Argentina, cuando aparecen los temas judíos y los temas de los atentados y demás, lo vivimos, lo experimentamos estas últimas semanas de julio, después de la recordación del 30 aniversario del atentado de la AMIA. Pero digo, qué destino feo, ¿no? De que los judíos finalmente hoy divide la sociedad ideológicamente en todo el mundo. Absolutamente. Y esto, primero que genera muchísimos problemas. Una es que la sobrepresencia de los judíos en la discusión política fomenta el antisemitismo. Total. Y hay un intento también de presentar el antisemitismo como algo que viene ahora mayoritariamente de la izquierda, pero está vivito y coleando en la derecha, y esto en Estados Unidos se ve claro, y si se ve en Estados Unidos es porque se viene para acá. Los antisemitas de la derecha ahora están un poquito más lavados, están un poquito más escondidos, tal vez odian un poquito más a los musulmanes que a los judíos, pero no dejan de ser antisemitas. Hay un intento también de presentar a los judíos como un monolito que de repente aparece aliado a la derecha global. Exacto. Y que no es así. Judíos hay de todo en todos los partidos políticos. Acá estamos nosotros. Pero es verdad que las estructuras políticas de las instituciones comunitarias hay una sobrerepresentación. Aparece, sí, de repente en muchos espacios un monolito. Y esto aparece tal vez en Argentina más claro que en Estados Unidos, donde, por cierto, la mayoría de los judíos siguen votando al Partido Demócrata, independientemente de su postura sobre Israel. Digo, a Obama lo votó el 85% de la comunidad judía estadounidense, que es muchísimo más grande que la Argentina. Acá, si uno se guiara por las expresiones de la DAIA y algunas otras instituciones comunitarias que llegaron a los titulares últimamente, parecería que toda la comunidad está firmemente encolumnada atrás del gobierno actual, pero la realidad es muchísimo más diversa. Totalmente. Pero aparecen de repente en espacios comunitarios con cierto monopolio o al menos hegemonía del uso de la palabra. Tenemos mínimamente compuesto este escenario. Vos decís, no sabés qué va a pasar con Netanyahu. Pareciera que las novedades de las últimas semanas, de algún modo, juegan a favor del gobierno, en el sentido de que patean para adelante cualquier tipo de definición electoral y demás. La izquierda, el progresismo, ¿tiene algún rol más que el del testimonio hoy? ¿Hay condiciones políticas? O como decías al principio, me mostraste, digamos, todo lo que pierde Netanyahu cae para la derecha, digamos, cae para la extrema derecha. Aparece fortalecida la centroderecha y derecha ante Netanyahu. Ahora, cuando decimos izquierda y derecha en Israel, hablamos principalmente de los territorios palestinos. Sí. A partir de 1967 aparece toda la discusión sobre qué hay que hacer con esos territorios. La derecha, la extrema derecha, tiende a pensar que esos territorios tienen que ser cedidos solo cuando haya condiciones de seguridad y de paz fijas, y la extrema derecha tiende a pensar que esos territorios nunca pueden ser cedidos, porque ayudan a la seguridad de Israel, porque fueron dados por Dios al pueblo judío, porque son parte del patrimonio nacional del pueblo judío, lo que sea. La izquierda tiende a pensar que la creación de un Estado palestino, que la retirada de Israel de esos territorios, es condición necesaria para la paz. Postura con la que me identifico, por cierto. Me parece que mientras haya asentamientos, mientras todavía haya una pretensión de parte de sectores importantes de la sociedad israelí de controlar esos territorios, se va a debilitar el liderazgo moderado palestino y se van a fortalecer a los miembros de Hamas, Yihad Islámica y otras agrupaciones peores que pueden aparecer. La ocupación corrompe al ocupante y al ocupado. Y esto creo que lo estamos viendo ahora claramente, siendo que esta es una ocupación que se presentó como temporal, pero que lleva ya casi 60 años. Sí. De 1967 hasta ahora. Claro, 57 faltan 3. Ahora, la izquierda está viva, está más presente en las calles que en las urnas. Muchos israelíes en los últimos 25 años están muy convencidos de que no hay con quién hablar del lado palestino. Y esto fue una postura que fue tomando fuerza y que mató de alguna forma a la izquierda, que ahora está intentando reorganizarse. Los dos partidos de centroizquierda se unificaron el mes pasado de forma oficial, llamaron a su partido Los Demócratas, nombre que me parece bastante espantoso porque denota cierto cipallismo, pero las encuestas le dan 9, 10, tal vez 11 escaños de 120 y la posibilidad de convertirse en la quinta fuerza política.
¿Y las 4 que están por delante son todas de derecha o centro derecha? Está Yair Lapid, que es un candidato de centro, más liberal en temas sociales, que tiende a pensar, por lo que dijo en algunos momentos, que se va a crear un Estado palestino, pero que hoy no están dadas las condiciones. Eso es básicamente lo que define el centro político israelí. Sí, es como tenemos la expectativa, la ilusión, lo que ponga, de que efectivamente la creación de un Estado palestino es deseable, pero no están dadas las condiciones porque no hay con quién hablar, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que pasa es que Lapid, el día de mañana, para armar un gobierno, que esto ya lo hizo en el pasado, seguramente encuentre sus aliados naturales en la izquierda, con lo cual la izquierda tiene la capacidad de imponer algunos temas en la agenda de gobierno. ¿Y Lapid cuántos diputados, cuántos representantes? Según encuestas que vi, algo así como 15, 20. Algo así como 15, tercero. Y aparecen primero Benny Gantz, después Netanyahu y Yair Lapid. Algunas encuestas incluso le dieron a Lapid por encima de Netanyahu. Después aparece a Víctor Lieberman, que es una derecha laica, sí, pero que no deja de ser derecha, muy anti-Netanyahu, al punto tal de que fue parte de un gobierno durante 1 año y medio con Lapid y con la izquierda. Exacto. Y después aparece la izquierda. Hay algunos... Sí, un ruso, digamos, ¿no? Un ruso que, como muchos rusos, cuestionan el tema de la injerencia del rabinato y las instituciones religiosas en la vida pública. Es una población principalmente laica. Tienen un pasado soviético. Sí, bueno, pero son muy anti-izquierda. Son muy anti-izquierda. Están son en contra ateos. De cualquier tipo... Sí. Son más bien ateos. Pero gente que también está como muy moldeada por experiencias traumáticas en la Unión Soviética y con el colapso de la Unión Soviética, sobre todo, al que muchos le echan la culpa al socialismo. Bueno, sí, otra forma de mileísmo. Sí, tal cual, pero que circunstancialmente se encontraron aliados en el bloque anti-Netanyahu. Lieberman, por cierto, empezó su carrera política como patovica de Netanyahu. ¿Ah, Él sí? era su guardia de seguridad. ¿En serio? Sí. Después se metió en Likud, se peleó, armó su propio partido. Fue ministro de Defensa, ¿no? Fue ministro de Defensa, fue ministro de Economía en algún momento. Exacto. No es un tipo de izquierda, pero es un tipo que en algún momento se dio cuenta de que para sobrevivir políticamente tenía que intentar convertirse en un paladín del laicismo en Israel, en un tema que aparece cada vez más en boga. Ahora un tema que también aparece mucho es, con 300 días de guerra, la distribución de las responsabilidades de la seguridad nacional. La población ultraortodoxa que no va al ejército y la población israelí en general que dice tienen que ir al ejército. Y hubo manifestaciones masivas a favor, en contra. Estamos hablando de 15% de la población israelí que de repente aparece en discusión sobre cuál es su lugar en el Estado, qué responsabilidades tienen. La última, porque creo que ¿cómo estamos de tiempo? ¿Viste? Ahí me hacen. Decime el número. 50 minutos. Viste que al final pasa rápido. Sí. Tema nuclear. Sí. ¿Es un tema de la agenda? Es decir, yo siempre, digamos, Irán siempre estuvo en el centro de esa agenda, ¿no? De la agenda nuclear, y parte de su relación con el mundo tiene que ver con eso, ¿no? Con su capacidad la nuclear y la expectativa o la idea que tiene el mundo de qué es capaz Irán, si tiene o no tiene armamento nuclear, etcétera. ¿Está en la agenda? ¿No está en la agenda? Es parte de la agenda, sin duda, como un tema que se va a tener que resolver en algún momento. Uno de los grandes éxitos de la política exterior de Obama fue la firma del acuerdo nuclear iraní, el JCPOA, en el 2012. Ahora, Netanyahu fue muy crítico de ese acuerdo, sí, diciendo Irán va a desafiar cualquier sistema de monitoreo internacional y lo que estamos haciendo es fortaleciendo Irán, liberando las sanciones internacionales. Esto encontró eco en el gobierno de Trump, que dijo es un desastre, vamos a volver a las sanciones, y eso permitió a Irán retirarse del acuerdo, porque dijo la otra parte no lo está cumpliendo porque yo lo voy a cumplir. Esto, para muchos analistas, acerca a Irán a tener su bomba nuclear. Yo creo que esto es un tema que aparece presente al punto tal de que tantos años de estar convencidos de que Irán va a encontrar su camino a la bomba nuclear hace que el enfrentamiento entre Israel e Irán sea visto por los sectores de línea dura de ambos lados como una guerra que en algún momento va a tener que pasar. Y si vos lo mirás en ese sentido, pensando que la única forma que va a evitar que Irán llegue a la bomba nuclear y que le saque a Israel su monopolio, Israel nunca lo reconoció, pero se asume que Israel tiene capacidad nuclear,
y que es el único en la región que lo tiene y quiere quedarse así porque eso es un pilar de su política de disuasión. En algún momento la guerra se viene y tal vez se ha visto este momento como la ventana perfecta por cuestiones internas y cuestiones regionales para llevar adelante esa guerra que en algún momento tiene que pasar. Ahora, para la mayoría de los israelíes esto es una cuestión existencial. No ven a Irán como un actor racional y la idea de un Irán que además tiene bombas nucleares es la total pesadilla para los israelíes. Tampoco Estados Unidos lo va a permitir. El tema es de qué forma lo evitás y está claro a esta altura, si me preguntas a mí en retrospectiva, que en todo caso el acuerdo nuclear iraní, si vos le veías agujeros o le veías imperfecciones, la estrategia era mejorarlo y no eliminarlo. Porque lo que quedó fue un camino muchísimo más libre y de muchísima más hostilidad en una región que está muy movilizada y que hoy parece estar más cerca de la guerra regional que en cualquier otro momento de la historia. Qué bien, espectacular. Sos de los más claros en estos temas. No sé si conozco a alguien más claro que vos. Muchas gracias, José. Un placer. No, gracias. Muchas gracias.